opinión, ¿no? Entonces, en esta parte, la NIA 705, pues el IFAC la prescribe como opinión modificada en el informe de auditoría emitido por la auditora independiente. Es decir, está la opinión no modificada de la NIA 700 más 4 tipos de opinión de la NIA 705. Es decir, el informe es uno, pero con 5 tipos de opinión. Aunque la denegación, pues no es una opinión, ¿no? Es simplemente decir, por una ley o por algún acuerdo con la entidad tengo que opinar, pero me abstengo derivado a esto, esto y esto. Entonces, definiciones, como ustedes saben, solo tiene dos, generalizado, que es cuando, antes tenía otras definiciones, pero es generalizado, es cuando el efecto no se limita a un solo elemento, cuento o partida, y opinión modificada, pues saben que son estas cuatro, ¿no? Como lo explicaban en los videos, tiene 4 requerimientos para el cumplimiento de la norma, situaciones en las que se requiere una opinión modificada, determinación del tipo de opinión modificada, que creo el 2 es interesante, ¿no? Cómo yo determino qué tipo de opinión va de acuerdo a las circunstancias, la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión, y la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Es decir, esta parte de la comunicación es importante, ¿no? Porque ellos deben estar enterados del tipo de opinión que va a acompañar a los estados financieros. Veamos un poco el objetivo de la norma. Por favor, alguien que me haga favor de leerme el objetivo de la NIA 705. El objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando a. El auditor concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Excelente. Entonces, en el inciso A tengo dos tipos de opinión. Cuando no es tan grave, opinión con salvedades, y cuando es material y generalizado, pues ustedes saben que es desfavorable o adversa. Y en la imposibilidad de obtener evidencia, pues opinión con salvedades, igual, ¿no? Pero por otro origen, y denegación cuando es material y generalizado. En medio de esto, pues, a mi entender, ¿no? O a mi juicio profesional, intervienen dos normas, ¿no? La NIA 320, la cual me sirvió para el tema de la materialidad y la importancia relativa en la planificación y en la ejecución, y la NIA 450, como ustedes bien lo explicaban, que tiene una importancia por la acumulación de las incorrecciones no corregidas, ¿no? Entonces, esas normas son interesantes, cómo se relacionan, además de la NIA 700, ¿no? Porque es la base para el párrafo, para la opinión. Además, tenemos aquí que considerar que esta norma tiene 5 ejemplos de opiniones modificadas, ¿no? Entonces, aquí está 5 ejemplos de informes de auditoría que contienen una opinión modificada. Entonces, una vez dada esta introducción, pues les voy a compartir en pantalla una presi que no voy a ver porque no me voy a centrar en la teoría, porque la teoría creo que con 2 videos ya está muy bien abordada. Solo déjenme proyectar la presi. Se la voy a compartir en Blackboard, en la edición. Es una presi avanzada que contiene toda la información que ustedes expusieron, ¿no? Que no voy a redundar porque sería volver a ver lo que ya explicaron con las 2 videopresentaciones. Bien, voy a ir a la parte práctica, ¿sí? Esta presentación. Me voy a abordar la parte práctica porque me interesa, por el tiempo que me queda, hacer énfasis en esto, ¿no? Primero, les compartí esta estructura de dictamen. Creo que un grupo ya lo había compartido, si no estoy mal. Igual, ahí lo tienen, que es la estructura con referencia de cada párrafo de la NIA 700, ¿no? Desde el título hasta la fecha del informe. Aquí están las bases técnicas o lo que sustenta cada párrafo, y que este dictamen que están viendo en pantalla me va a servir de base para el de modificación de opinión, ¿no? Es decir, comparto esto porque esta es la estructura de un dictamen conforme a normas internacionales de auditoría. Entonces, es interesante ver cómo cada párrafo tiene su apartado de la NIA 700, y con base a este formato voy a proceder a realizar mis dictámenes con opinión modificada, ¿no? Que es el mismo informe,
pero con otro tipo de opinión. Todos son informes de auditoría. Bien, ya que les mostré eso, pues vamos con, esto es importante, ¿no? Recordemos que en la NIA 300 yo establecí una estrategia global y un plan de auditoría, y que con base a la NIA, perdón, o en base a la NIA 330, yo diseñé procedimientos de auditoría para pues responder a los riesgos valorados de NIA 315. Entonces, en esta parte pues les muestro procedimientos sustantivos en auditoría basados en NIAs. Antes de llegar a este tipo de opiniones, yo tuve que haber hecho estos tipos de procedimientos, ¿no? O al menos intentar haber hecho porque la entidad no me permitió o no me dio acceso a toda la información. En esta parte, pues, tenemos procedimientos sustantivos a nivel de aseveraciones que están contenidos en la NIA 315, a nivel de error material, igual de la NIA 315, a nivel de evidencia de auditoría, que es la NIA 500, procedimientos sustantivos que están en la NIA 500, que son los analíticos sustantivos, ¿no? Que están en la NIA 520, las pruebas de detalle, el muestreo de auditoría de la NIA 530 y el tema de estimaciones contables. Todo esto, pues es, si lo hacemos con aquí, es la fase de ejecución, ¿no? Aquí esto ya lo hice y ustedes lo vieron en el curso anterior. Solo estoy haciendo énfasis en que yo, antes de opinar, tuve que haber ejecutado. Y previo a ejecutar, viene el tema de la planificación. Y previo a la planificación, la contratación, ¿no? Entonces, son varios elementos que ahora voy a hacer énfasis en la ejecución. Bien, en esta parte, pues, este documento contiene guías, ¿no? Donde la fase 1, como le mencionaba anteriormente, es la administración del proyecto. La fase 2 es la planeación. La 3, la evaluación de procesos clave. La 4, procedimientos sustantivos. Y la 5, que es donde estamos ahorita, ¿no? Donde vamos a darle valor agregado a la empresa, es la finalización de la auditoría y la emisión del informe. Es decir, previo a estas fases, yo tuve que haber tenido este proceso en la auditoría de estados financieros. Aquí me muestra las fases. Voy a hacer énfasis en que estas 4 fases pues están contenidas en este documento, ¿no? La fase 5 es lo que vamos a ver hoy. Entonces, estamos de la fase 1 hasta la 4. Bien, el tema de aseveraciones es importante destacarlo, ¿no? Porque las normas prescriben de que hay a un nivel de estados financieros o a nivel de aseveraciones. Las aseveraciones que debe usar el auditor para considerar los diferentes tipos de errores potenciales definidas en 315 se encuentran dentro de los siguientes 3 categorías, ¿no? Está el tema de transacciones y hechos durante el periodo objeto de auditoría. Por ejemplo, puedo ver la ocurrencia, las transacciones y hechos registrados han ocurrido y corresponden a la entidad, la integridad, se han registrado todos los hechos y transacciones que tenían que registrarse, la exactitud, las cantidades y otros datos relativos y las transacciones y hechos se han registrado adecuadamente, el corte de operaciones, las operaciones y los hechos se han registrado en el periodo correcto, y la clasificación, las transacciones y los hechos se han registrado en las cuentas apropiadas. Luego, pues hay a nivel de aseveraciones sobre saldo contable al cierre del periodo, ¿no? Recordemos que las entidades, a cada cierre, pues hay unas partidas de cierre y partidas de apertura en el siguiente ejercicio, ¿no? Aquí evalúo estos preceptos. Y también a nivel de presentación y de información a revelar, ¿no? Esto es en cumplimiento al marco de información financiera, ¿no? Ahora bien, al nivel de error material, para este tipo de procedimientos, pues el auditor va a considerar esos preceptos y dentro de otros, el auditor debe considerar si se trata de un riesgo de fraude, NIA 240, si el riesgo está relacionado con significativos y recientes acontecimientos económicos, contables o de otra naturaleza y en consecuencia requiere una atención especial. El tema de la pandemia, ¿no? El IASB está modificando la NIF 16 porque van a haber modificaciones al contrato de los arrendadores, producto de la crisis que tuvo el tema de salud, ¿no? La complejidad de las transacciones y el riesgo, si el riesgo afecta a transacciones significativas,
con partes vinculadas, ¿no? Esto es un poco la NIA 550. Luego el documento pues me lleva a través de riesgos de fraude, por ejemplo, que es un poco la aplicación de la NIA 240. Y quiero concluir, aquí abajo está, creo, déjenme mostrar esto, ¿no? Que el objetivo es esto, ¿no? El riesgo de auditoría. Sin duda alguna, las NIA representan un gran reto para los auditores, ya que en todo momento estamos ante la existencia de riesgos que pueden materializarse y llevar al auditor a incurrir en el riesgo de auditoría. ¿Y qué es riesgo de auditoría? Aquí hacemos énfasis en esta parte, ¿no? Es el riesgo de que el auditor emita una opinión favorable cuando los estados financieros incluían errores materiales. Y eso es muy importante hacer énfasis, ¿no? Las normas me dan una luz sobre esto, ¿no? Porque yo no puedo permitirme el lujo de decir que todo está bien, ni a 700, cuando habían errores materiales, ¿no? Que aún no sé si son generalizados o no. ¿Hasta acá están bien? ¿Algún comentario que quieran hacer o alguna duda? No, Rick, está bien explicadito ahí todo el procedimiento. Ok, excelente. Luego, pues, están otros riesgos, ¿no? Por ejemplo, riesgos de que se presenten errores materiales y riesgo de detección, ¿no? Entonces, este riesgo de errores materiales es el riesgo que contengan una declaración equívoca material y que es la combinación de dos riesgos, el inherente o el propio de la entidad y el riesgo de control, ¿no? Que el sistema de control interno no detecte una incorrección. Y el riesgo de detección es que el auditor no detecte tal declaración equívoca, ¿no? Entonces hay varios riesgos que se asocian al riesgo de auditoría, ¿no? Luego, pues, el riesgo de auditoría, pues, tiene dos componentes, ¿no? Riesgo de errores materiales y riesgo de detección, ¿no? Que el uso de muestreo aumenta mucho este riesgo, ¿no? El riesgo de muestreo de auditoría aumenta, por consiguiente, el riesgo de detección. Bien, el documento contiene más información, por ejemplo, el tema de la NIA 500 que ustedes ya manejan, ¿no? La suficiencia debe ser apropiada o suficiente y adecuada, como prescribe la NIA. Y en el tema de la apropiada y suficiente, pues saben que suficiente es la cantidad y apropiada es la relevancia y la confiabilidad, ¿no? Que lo ideal sería que la evidencia sea escrita, que sea obtenida directamente por el auditor y que si la fuente es externa es mejor, ¿no? Porque yo confío más en alguien que no tiene ningún interés que en la propia entidad. Por eso es que hay confirmaciones externas para abogados, clientes, proveedores, bancos, etcétera, ¿no? Y luego, pues el documento me da todos los procedimientos, ¿no? También llamados procedimientos, y estos son, pues, como mis herramientas, ¿no? Lo que veíamos en el video anterior, todas aquellas herramientas que tengo en mi mochilita de auditor para hacer a cabo la auditoría, ¿no? La inspección, que básicamente es ir a inspeccionar, por ejemplo, el conteo físico de inventarios, que está en la NIA 501, o inspeccionar, por ejemplo, un activo intangible mediante un documento, ¿no? La observación, pues en función de observar un proceso que hace la empresa por temas de control interno, la confirmación externa, ¿no? Que luego se detalla con mayor propiedad en la NIA 505, el recálculo, ¿no? Que es volver a hacer cálculos aritméticos, depreciaciones, provisiones, temas de costo amortizado, arrendamientos, cálculos de valor presente, etcétera. La reejecución, ¿no? Que es que el auditor vuelva a hacer un proceso que hace la empresa para determinar si lo están haciendo bien. El tema de procedimientos analíticos, aquí hago énfasis, ¿no? Lo que decía el video que veíamos al inicio. Un procedimiento analítico, pues, es el análisis de relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Y creo que esto es el valor agregado al auditor. El auditor tiene ese juicio, ¿no? O ese colmillo para determinar dónde pueden haber alguna incorrección o qué saldos no están en lo normal, ¿no? Y por último, las indagaciones, ¿no? Cualquier entrevista, cuestionario que yo realice a la administración o a cualquier persona que yo considere importante para obtener evidencia de auditoría. Entonces, ya con esto que ya saben ustedes bien,
Vamos a continuar. Voy a dejar esta guía acá. Ya se las compartí. Vamos con el siguiente objeto de aprendizaje. Para eso, pues, les muestro lo que mencionaba el compañero, ¿no? El profe Juan, el tema del modelo de requerimiento de información. Todo lo anterior, pues, es lo que la norma me da para obtener evidencia, ¿no? Que está debidamente planificada. Pero luego, pues, aquí hago un requerimiento, ¿no? Por ejemplo, por favor, alguien que lea el párrafo inicial. Dando inicio a la etapa de auditoría de los estados financieros de la compañía a 31 de diciembre de 2019 y de acuerdo con los compromisos establecidos con relación a la emisión de informes, nos permitimos solicitar su colaboración en la entrega de la información que se relaciona en el anexo del presente documento, de tal forma que las labores programadas inicien en los tiempos establecidos. Excelente. Aquí viene un poco la oportunidad, la debida comunicación de la NIA 260 y aquí no, de acuerdo a los compromisos establecidos. Usted hace referencia a que hay un compromiso, la carta de encargo, ¿no? Ya está debidamente aprobada la auditoría y usted simplemente está cumpliendo con un compromiso que adquirió, ¿no? Igualmente, es importante indicar que la información solicitada no es la única requerida y que por tanto nuestros funcionarios podrán solicitar cuando lo consideren necesario información adicional, lo cual también se está informando oportunamente, ¿no? Para que no digan, mire, es fin de mes, no tengo tiempo, o mire, tengo una reunión, o voy a salir del país, etcétera, ¿no? En caso de cualquier inquietud, esta será atendida cuando usted lo indique, así como agradecemos su colaboración y gestión para la entrega de información. Entonces, aquí viene, ¿no? Estados financieros. ¿Qué quiero que me provean? Quiero la situación financiera y resultados comparativos. Además, quiero que esté disponible las conciliaciones bancarias. En el área de inversiones, quiero el soporte de las inversiones a tal fecha. En el tema de deudores, quiero conciliaciones, por ejemplo, de deudores de partes vinculadas, el detalle de cuentas de anticipos y avances, soporte de saldos, etcétera, ¿no? En inventarios, un poco la NIA 501, conciliaciones entre el módulo de inventarios y el libro mayor. Soporte de la provisión de inventarios. Temas de castigos es más que todo deterioro, ¿no? De inventarios en los últimos 3 años. Activos fijos, por ejemplo, movimiento de activos fijos de enero a diciembre. Saldos, adiciones, retiros, depreciaciones, conciliación del módulo del sistema contable de la empresa, ¿no? Que si lo usa un tercero es una outsourcing, NIA 402, pero si lo tiene la entidad, pues el riesgo se disminuye, ¿no? Con el libro mayor. El tema de intangibles, el cuadro de amortizaciones de la NIC 38. Diferidos, por ejemplo, pido esta información de saldos de activos diferidos y otros, ¿no? Entonces, con esto, pues ya saben la entidad que me debe proporcionar y esta solicitud pues se ajusta, ¿no? Porque hay entidades que no tienen, por ejemplo, inversiones o que tienen activos biológicos u otro tipo de activos, ¿no? ¿Comentarios de este documento? Entonces, esto de acá son estados financieros. De acá para abajo son aseveraciones, lo que la entidad está manifestando al auditor. ¿Estamos ahí? Sí, Lick, gracias. Sí, licenciado. Gracias. Ok. Luego de todo esto, la entidad obviamente me proveyó a mí de todos estos documentos y de toda esta información, ¿no? Y obviamente me dio un lugar para instalarme en la empresa, aunque no tenga energía y sea una bodega, pero ahí tengo mi oficina dentro de la empresa. Y en esta parte, pues, yo tengo que considerar estas dos normas, ¿no? Que esto lo publicó el IASB, lo que emite normas, y hace una comparación de la importancia relativa de las incorrecciones e informes. En esta parte, pues, sabemos que la NIA 320, ustedes ya la analizaron, coloca el nivel de materialidad. Recordemos que la 705 establece, ¿no?, que salvedades es cuando las incorrecciones o las limitaciones son materiales. Entonces, materialidad, como definición está en la NIA 320.
En el contexto de la revisión, pues en esta parte hay que considerar que hay guías de cada país que tienen más a profundidad la NIA 320, ¿no? En Guatemala, pues debería ser el Colegio de Contadores Públicos y el ICPA que profundizaran en el tema, ¿no? Y que hicieran documentos técnicos para su implementación. Sin embargo, pues muchas veces no cumplimos con esta parte, ¿no? El nuevo enfoque para entender la materialidad. Por ejemplo, la definición de materialidad sustituida por la descripción de características comunes a menudo analizadas en el marco de información financiera. En NIF, pues sabemos que esto se le llama la relevancia, ¿no? Entonces, es sinónimo. Entonces, niveles de materialidad. Para estados financieros en su conjunto, tengo que tener en cuenta, para tipos particulares de transacciones, saldos contables o información a revelar en su caso. La materialidad para la ejecución de lo anterior en su caso. Y materialidad para la ejecución para valorar riesgos y planificar procedimientos posteriores de auditoría. Es decir, la materialidad tiene dos usos, en la ejecución y en la planificación. Voy a pasar esto por tiempo. Y pues en esto yo siempre debo documentar la materialidad para estados financieros en su conjunto, niveles de materialidad para partidas específicas, materialidad para la ejecución de lo anterior, esto un poco con la NIA 510, y revisiones de lo anterior a medida que la auditoría avance, ¿no? Bien, nota, por favor, alguien que lea este slide. Este compendio de diapositivas de apoyo no modifica o invalida las NIA, las cuales constituyen los únicos textos autorizados. Leer las diapositivas no sustituye leer las NIA. Las diapositivas no tienen la intención de ser exhaustivas y siempre debe hacerse referencia a la NIA. En la realización de una auditoría de acuerdo con las NIA, se requiere al auditor cumplir con todas las NIA aplicables al encargo. Excelente. Entonces, este material no contradice ni sustituye la norma, ¿no? Entonces, aquí pues hacemos pues una declaración de el tema de la materialidad y eso es importante, ¿no? Porque en la antigua NIA 320 yo tenía considerado el tema de la materialidad en la norma. Posteriormente ya se divide en la 320 y en la 450. Y eso es lo importante, ¿no? Que la 450 es una parte de la 320 que se está utilizando para que con base a estas dos normas podamos llegar a la modificación de opinión contenida en la NIA 705. Y con base en la evidencia obtenida, con mis papeles de trabajo y sobre todo de mis conclusiones de todo lo que obtuve con mi equipo del encargo, pues yo ya puedo venir y abordar la NIA 705. ¿Hasta acá tienen dudas o comentarios? No, licenciado, estamos bien. Están más callados que de ahí. costumbre. Gracias. Ok, gracias. Bien, entonces pasamos a esta parte. Tengo acá, vamos a ir a ver el tema de ejemplos de dictámenes modificados. Y acá hay 10 ejemplos, perdón, 9 ejemplos, porque el 1 era el que compartí la semana anterior. Entonces, en el ejemplo 1, o en el anexo 2, ¿verdad? El ejemplo 1, tenemos un borrador que puede servir como base para el tema de la salvedad, ¿no? Es decir, el marco de información financiera está todo bien, salvo lo prescrito en el párrafo base de opinión. Entonces aquí establecemos la entidad. En esta parte de acá déjenme cambiar el... Ahí estamos. Establecemos la entidad, que siempre es compañía del ejemplo, el periodo que estamos abordando, los estados financieros, ¿no? Que aquí está el estado de situación financiera, el estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, y hacemos una narración que las notas incluyen un resumen de las principales políticas contables, ¿no? En esa parte, pues, este es el párrafo introductorio, por así decirlo, pero se llama siempre párrafo de opinión, ¿no? Luego, pues, el ejemplo contiene el párrafo
base, otro párrafo, ¿no? Que redacta la opinión, en nuestra opinión, excepto, ¿no? Esta palabra creo que es clave. Es decir, salvo, ¿no? Excepto los efectos de la cuestión descrita en el párrafo de fundamento de opinión con salvedades, los estados financieros presentan fielmente, y esto es lo que les decía de las NIF. Las NIF son un marco de imagen fiel, porque representan lo más cercano que exista de la realidad económica de las empresas, ¿no? Esa realidad económica pues se divide en situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo, de conformidad con las NIF, que es el marco de esa entidad, ¿no? Ahora aquí, en este ejemplo, hago referencia a una nota de los estados financieros. La sociedad omitió registrar pasivos con proveedores. Es decir, hay un tema de que recordemos que la incorrección. ¿Quién me dice que es una incorrección? ¿Quién me ayuda con una incorrección? Los escucho. Estimados, ¿me escuchan? Es la diferencia entre el monto. Yo pensé que no querían hablar, pero ¿qué si fue otra vez la señal de internet? Disculpen, hubo un corte de energía. Pobre José, se está esforzando en su respuesta y usted no lo escuchó. Sí, José estaba ahí motivado. José ni hablar puede bien. Vamos, José, ¿qué es una incorrección? Ahora sí, te escucho. Que recuerdo sería la diferencia entre ¿cómo era? La clasificación, Cantidad y revelación, creo yo. cantidad de revelación de una partida de estados financieros y lo que se muestra en los estados financieros. Excelente, mi estimado. Ahí está. Entonces sería diferencia entre el monto, Y gracias. presentación. Déjenme cambiar esto acá. Ahí está. Monto, presentación, clasificación y revelación de lo que prescribe el marco de información financiera y lo que la entidad está haciendo. Entonces, en este caso, ¿en cuál caería esta incorrección de los estados financieros? ¿En monto, presentación, clasificación o en revelación? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. Sería en Revelación. monto. En revelación no, porque está revelado en la nota tal. Es en Ajá. monto, porque la entidad Ajá. no está registrando pasivos con proveedores. Entonces, aquí la incorrección es por el monto. Excelente. Vamos a continuar por tiempo, porque no quiero irme más allá de la hora establecida. Luego, pues la responsabilidad, ya saben cómo van, del auditor y de la dirección. Y por último, pues el tema de la estructura, ¿no? Voy a hacer énfasis en los párrafos base, ¿no? El ejemplo 2, anexo 3, contiene además otro tipo de opinión, en este caso, una opinión adversa, ¿no? Acá, pues, siempre el párrafo introductorio, pero aquí sí hacemos esto, ¿no? En nuestra opinión, debido a la significatividad, esto es un poco lo generalizado, ¿no? De la cuestión descrita en la sección Fundamento de opinión desfavorable, de nuestro informe, los estados financieros consolidados adjuntos no presentan fielmente. Y aquí está el fundamento. Tal como se explica en la nota tal, la sociedad no ha consolidado con la subsidiaria ABC. Esto es un poco lo que el grupo, creo que A2 presentó, ¿no? Debido a que aún no ha sido posible determinar el valor razonable de la fecha de adquisición de algunos activos y pasivos de la sociedad dependiente, que resultan materiales. En consecuencia, esta inversión está contabilizada por el método del costo. Les pregunto, ¿habrá un error en tener registrada esta inversión al método del costo? ¿Será suficiente para hacer una opinión desfavorable? Porque aquí voy a citar un poco la NIC 28, ¿no? La NIF 10 es aquí, ¿no? Pero en la NIF 10
prescribe que hay 3 métodos de contabilización, ¿no? Está el método del costo, el método de participación y el método del valor razonable. ¿Consideran ustedes de que es importante, porque la entidad está usando el método del costo? Y debería utilizar el método de valor razonable. ¿Creen que es importante este hecho para la empresa según la NIF 10? Los escucho. Nadie quiere hablar. ¿Qué opinan de esto, de la NIF 10? Eso lo vieron en NIF 2, ¿no? Igual en la sección 9 de NIF para las pymes. Bueno, sí es importante porque la NIF 13 prescribe que este tipo de inversiones se deben de contabilizar al modelo del valor razonable. Por ello, de conformidad con la NIF, las sociedades deberían haber consolidado esta filial y registrado la adquisición con una base de importes provisionales, ¿no? Y la provisión va a ser la mejor estimación posible del modelo de valor razonable del nivel 3. Luego, pues, ya prescribe todo lo demás que no voy a ver por tema de tiempo y pasamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo, pues, estamos denegando la opinión derivado a otro hecho, ¿no? En este hecho, pues, si se dan cuenta, la redacción cambia, ¿no? Denegación o abstención de opinión. No expresamos una opinión sobre los estados financieros adjuntos. Debido a la significatividad de los asuntos descritos en la sección Fundamento de Negación, que vamos a ver a continuación. Debido a que fuimos nombrados auditor de la sociedad posteriores al año, por lo tanto, no presenciamos el recuento físico de las existencias al inicio y al cierre del año, y debido a la naturaleza de los registros contables, no hemos podido satisfacernos mediante procedimientos alternativos de las cantidades de existencias a tal fecha, las cuales están registradas en los estados financieros o en la situación financiera por tanto y tanto, ¿no? Respectivamente, ni el costo de ventas del ejercicio. Asimismo, la introducción en 2000 tanto de un nuevo sistema de información computarizado de cuentas por cobrar ocasionó numerosos errores en dichas cuentas. Y les pregunto, ¿por qué creen que esto sea generalizado? A ver si aquí sí quieren participar. ¿Por qué esto que está diciendo aquí es generalizado para ustedes? O para este tipo de opinión. Licenciado, porque estamos hablando de las existencias físicas, entonces tiene que ver los inventarios, por lo tanto, ya nos lleva al costo de ventas y al estado de pérdidas y ganancias, y por eso, pero no sé si estoy bien o no. Ok, me parece bien su respuesta. ¿Alguien más que quiera complementar la respuesta de la compañera? Es lo que decía ella, porque ya estamos tocando parte del estado de situación financiera, el estado de resultados y también flujos de efectivo se ven afectados, entonces sí es generalizado. Ok, y al ser generalizado, además hay incorrecciones, miren, porque el nuevo sistema computarizado, pero gana la denegación, ¿no? Porque el efecto de lo que no tengo evidencia es mayor que el efecto de lo que sí tengo evidencia de que el sistema tiene numerosos errores en las cuentas por cobrar, pero sin embargo lo están colocando. Vamos a continuar. Luego, este dictamen, pues, en la fecha de nuestro informe, la dirección aún está en proceso de rectificar las deficiencias del sistema y de corregir los errores. No pudimos confirmar o verificar por medios alternativos las cuentas por cobrar incluidas. Por tanto, ¿no? Como resultado de estos asuntos, no hemos podido determinar los ajustes que podrían haber sido necesarios en relación con las existencias y las cuentas por cobrar o no registradas, ni en relación con los elementos integrantes del estado de resultados global, del estado de cambios en el patrimonio y del estado de flujos de efectivo. Y luego, pues, cambia la responsabilidad de la dirección porque aquí no tengo suficiente evidencia para sustentar mi opinión, ¿no? Y el tema que
que sigue, ¿no? Esto no lo voy a ver porque ustedes ya se lo saben muy bien. Luego, pues, me da 4 opiniones limpias, pero, por ejemplo, acá, déjenme cambiar la presentación de acá. Contienen estos ejemplos una vinculación ya con la NIA 701, que vamos a ver la siguiente semana, y 706, que también vamos a ver la siguiente semana, 720, que vamos a ver dentro de 15 días, con la 710, y para pymes no cotizantes, ¿no? Aplicables una figura de un tema fiscal, que este es un poco la NIA 800. Entonces, con estos ejemplos, pasamos ya a esta infografía, ¿no? Para concluir la NIA 705. Entonces, en esta parte, ¿no? Efectos en la opinión. Si se detecta la diferencia de la incorrección, creo que faltó un... Se comenta con la administración o dirección. Y pues uno propone un ajuste, ¿no? Uno lleva la comunicación oportuna y propone que se corra un ajuste. Luego la entidad puede decirme, mire, acepto el ajuste o no lo acepto, ¿no? Porque puede ser que la entidad diga, mire, yo ese ajuste lo considero que no es viable. Luego, pues vengo y digo, bueno, si el ajuste es aceptado, pues la opinión debería ser no modificada, porque están haciendo lo que yo les estoy requiriendo según mi juicio profesional, ¿no? Si el ajuste es no aceptado, pues si el efecto es inmaterial, es opinión no modificada, ¿no? Porque el ajuste puede ser no aceptado, pero es un ajuste que no es material. Si el ajuste es material, salvedades, y si es material y generalizado, una opinión desfavorable. Posterior a esto, también hay limitaciones en el alcance, ¿no? Si esta limitación, igual que el cuadro anterior, es inmaterial, la opinión es no modificada. Si es material, pues incluye una salvedad, y si es material y generalizada, pues aquí ya no sería una adversa, sería una abstención de opinión. ¿Dudas con esta infografía? No, Lick. Ok, No, Lick. excelente. Perfecto. Hoy están callados, ¿no? Nítido. Ok, vamos a continuar. Antes de terminar, pues me gustaría hacer énfasis en la lista de verificación, que no creo que no tengo aquí. Déjenme solo ir a traerla, de Auditool. Y pues esta lista va en función del control de calidad de una auditoría de estados financieros, para determinar si los auditores están cumpliendo con los 4 requerimientos de la NIA 705, ¿no? Primero, pues el resumen que ya saben que contiene la lista de verificación, y luego los requerimientos, ¿no? Primero, situaciones en las que se requiere una opinión modificada. Y aquí viene el tema de la conclusión, ¿no? Esta es una conclusión que el auditor tiene sobre o con base a la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Luego, la determinación del tipo de opinión. Primero, si la modifico, ¿qué opinión voy a dar? Puede ser con salvedades, y aquí están los preceptos de cuándo es una salvedad, desfavorable o adversa, o de negación o abstención de opinión. Claro, la salvedad tiene 2 subtemas, ¿no? La evidencia, que es solo material, y no puede obtener evidencia sobre las partidas, ¿no? Luego, las consecuencias de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Contiene la verificación de este requerimiento. Otras consideraciones, por ejemplo, con el tema de una opinión desfavorable o adversa, o con la denegación o abstención de opinión. Cuando el auditor crea necesario expresar una opinión desfavorable o adversa, o denegarla sobre los estados financieros en su conjunto, el informe de auditoría no incluirá simultáneamente una opinión no modificada. Derivado que esto contradeciría la opinión como tal, ¿no? Luego, la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. La opinión del auditor, si es opinión con salvedades,
verificando que cumpla con lo que prescribe la NIA 705. Luego, la opinión desfavorable o adversa, ¿qué debe de contener el dictamen? Si es abstención, ¿qué debo de considerar? Y esto es importante, ¿no? La redacción del párrafo fundamento de opinión. Cuando el auditor emita una opinión modificada sobre los estados financieros, además de los requerimientos de la 700, va a colocar esto, ¿no? Sustituir el título fundamento, y esto ya lo explicaron muy bien ustedes en sus videos técnicos. Por último, las descripciones de responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de estados financieros cuando el auditor deniega la opinión, porque esto va a cambiar, ¿no? Porque aquí no puedo decir que obtuve suficiente evidencia de auditoría o que hemos auditado los estados financieros, porque no los audité en su conjunto, ¿no? Además, consideraciones cuando el auditor deniega la opinión y comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, ¿no? El requerimiento número 4. Esto es, pues, cuando el auditor prevé tener que expresar una opinión modificada, en el informe de auditoría se comunica con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las circunstancias que le llevan a prever dicha opinión modificada y la redacción de la modificación. ¿Dudas con este documento? No, licenciado, muchas gracias. Ok, vamos a dejar de grabar acá.